Buenas noches, vamos a grabar un video que es referente a cálculo de torque respecto de las roscas que son más comunes. ¿Ok? Entonces, vamos a abrir la pizarra, ¿ya? Y lo primero, respecto de la identificación de la rosca, vamos a entender que una rosca normalmente viene con marcas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos un hexágono, ¿ya? Vamos a tratar de dibujarlo un poco mejor, ¿ya? A ver, este hexágono, ahí, y vamos a esperar que se haga, ahí sí, que se haga de manera automática. Este hexágono normalmente puede venir con marcas o puede venir sin marcas, ¿ya? Eh, por ejemplo, si trajera las siguientes marcas, trajera, por ejemplo, esta marca y esta marca, eso algo indica. Entonces, esas marcas que están ahí, ahora, si trajera algunas letras, por ejemplo, X, Y, eso es marca de fabricante, pero estas son las marcas que nosotros necesitamos identificar. Entonces, todas las cabezas de los tornillos traen marcas, y esas marcas, erróneamente, muchos le llaman la dureza del tornillo, y la verdad es cosas que no tiene absolutamente nada que ver con la dureza del tornillo. Lo que indica esto Lo que indica esto hace referencia primero a esas marcas, ¿ya? Vamos a notar aquí que las marcas hacen referencia con el tipo de material, ¿ya? Con el límite de fluencia, ¿ya? Límite de fluencia y también con la resistencia a la tracción. O sea, la verdad las cosas que de dureza no habla absolutamente nada. Erróneamente, muchos he escuchado que muchos dicen, bueno, esto indica la dureza. Error. Eh, si nosotros tenemos tornillos con este tipo de marcas, los tornillos inmediatamente nosotros vamos a entender que son tornillos que tienen hilos por pulgada, es decir, tienen TPI. Por ejemplo, por ejemplo, eh, si nosotros tenemos acá la cabeza del tornillo mirado desde el costado, la vamos a tratar de dibujar un poquito más grande, ¿no? Esta es la cabeza del tornillo. El tornillo es algo así, ¿ya? Y este tornillo, estamos representando de manera muy rápida, ¿verdad? ¿Ya? Y este tornillo en realidad nosotros le llamamos perno, ¿ya? Pero este tornillo tiene un diámetro exterior, ¿sí? Diámetro exterior, y también tiene en 1 pulgada de longitud, tiene una cierta cantidad de roscas o de hilos o de filetes. Entonces, esto es lo que se denomina TPI. TPI significa teeth per inch, dientes por pulgada. Nosotros lo traducimos como hilos por pulgada, ¿ya? Es decir, una cierta cantidad de estos hilos que están acá por 1 pulgada de longitud. Eh, entonces, por ejemplo, nosotros podríamos encontrarnos con un tornillo, el clásico, nos podríamos encontrar con un tornillo de media, UNC. ¿Qué significa UNC? UNC significa Unified Natural Course. Nosotros lo traducimos como unificado común, pero esta es una rosca americana, ¿verdad? Que la inventó un señor de apellido Sellers, en donde tomó una parte de la rosca inglesa y una parte de la rosca que es métrica. Entonces, tiene hilos por pulgada, tiene diámetros en pulgadas fraccionarias, pero tiene un ángulo de filete, es decir, aquí esa rosca tiene un ángulo de 60 grados. Entonces unificó métrico con inglés y sacó su propia norma. Ahora pues bien, de esto nosotros cuando vemos una nomenclatura como esta, inmediatamente tenemos que saber cuánto es la cantidad de hilos por pulgada.
y para eso nos tenemos que ir a unas cartillas de rosca. Ese es un dato que está portable. Existen muchas normas de rosca. Aquí yo tengo, obviamente, las más comunes. Tengo las roscas métricas finas. Bueno, está la rosca en sistema inglés y la rosca en sistema inglés fino, pero nosotros estamos hablando de la rosca del tipo UNC. Acá está la rosca gas, ¿ya? Que es del sistema Weibo, pero en realidad es la British Standard Pipe o Piping, que habla de cañerías. ¿Mm? Eh, lo que estamos hablando ahora no tiene absolutamente nada que ver con cañerías, estamos hablando solamente de tornillos. Y aquí encontramos la rosca americana, ¿ya? Que es la rosca UNC. Y aquí está la nomenclatura, UNC. Hay que mencionar que todas las roscas que son desde 1/4 de pulgada y diámetro más grande, ¿ya? Se designan, vamos a dibujar un poquito acá, eh, se designan con el valor de, eh, digamos, pulgadas fraccionarias. Y ahí sí apareció nuestro lápiz aquí. Y es decir, acá, todo lo que es desde 1/4 de pulgada y diámetros más grandes se designa con el valor de la pulgada fraccionaria y después viene la norma. Por ejemplo, nosotros habíamos notado ahí media UNC, Media Unified National Course. Nosotros la traducimos como media unificada común. Entonces, esta es la rosca de media y que le corresponden 13 hilos por pulgada. Esos son 13 TPI. Lo que estábamos diciendo es que todas las roscas que son desde 1/4 de pulgada hacia arriba le corresponde el diámetro escrito en fracciones. Sin embargo, de todos los diámetros que son más pequeños, se le asigna un número, ¿no? Entonces podríamos asignar, por ejemplo, el número 12 UNC. ¿Qué significa 12 UNC? Que es una rosca que tiene 5,48 milímetros de diámetro, que tiene 24 hilos por pulgada. Por lo tanto, es indispensable contar con estas tablas. La que estamos viendo ahora, la rosca que estamos viendo en este momento, es esa que es la de media UNC, ¿ya? Que la dejé marcada ahí. Y esa rosca, que es de media UNC, la vamos a identificar acá, que a esta le corresponden entonces 13 TPI, 13 hilos por pulgada. O sea, en esta zona, una pulgada de longitud tienen que calzar exactamente 13 hilos. ¿Ok? Y cuando nosotros observamos estas marcas que están acá, algo significan. Vamos a ver inmediatamente qué significan. Yo tengo una tabla por acá que la vamos a identificar en este momento. Voy a desplazar un poquito aquí. Y acá tengo la identificación de lo que indican esas marcas. También hay marcas con números y otros tipos de marcas. Vamos a ver las más comunes solamente. Entonces nosotros inmediatamente observamos acá que aquí está nuestra cabeza de tornillo con 3 marcas. Y eso quiere decir que es una norma que se le designa con la numeración SAE como grado número 5 y que tiene un límite de fluencia de 85 kPi, kilopound square inch, y la resistencia de la tracción de 120 kPi, kilopound square inch. Entonces, con esa información, nosotros la vamos a anotar acá y vamos a decir entonces de que a esta rosca, que es de media UNC, que tiene 13 hilos por pulgada, le corresponde al límite de fluencia, lo vamos a asignar con un delta L de fluencia y que va a ser igual a 85 K. En algunos textos aparece como KSI, en otros textos aparece como KPSI. ¿Qué significa eso? Eso significa, básicamente, ¿ya? Significa de que estos son 85, la letra K significa 1000, serían 85.000, la letra P significa libras, y el S significa square, y la I significa inch, por lo tanto serían inch al cuadrado, o sea, pulgadas al cuadrado. La vamos a poner en español, y serían pulgadas al cuadrado. Eso es lo que significa 85 kPc. Y el R sub M le vamos a asignar esas letras, ¿ya?
para la resistencia a la tracción, y habíamos dicho, si mal no recuerdo, 120. Entonces serían 120 kPSI, y eso en el fondo son 120.000 libras partido por pulgadas al cuadrado. Eso es lo que significa. ¿Mm? Como ven, aquí no tiene absolutamente nada que ver con la dureza. ¿Ya? Habla de la resistencia. Y el tipo de material con que está confeccionado, el tipo de material dice que es acero al carbono, no indica el porcentaje de carbono, ¿ya? No lo indica, pero sí dice que tiene un tratamiento técnico de temple y que obviamente tiene que estar prevenido para aliviar tensiones. Vamos a volver acá, entonces ya conocemos la información requerida, y esta información la vamos a llevar nosotros a una fórmula, muy, muy simple y muy sencilla, que es la fórmula que viene y la vamos a escribir, digamos, a continuación. Esta fórmula o esta ecuación, yo ya la tengo, digamos, escrita acá, en esta misma parte, y aquí al final tenemos la ecuación, ¿ya? Que dice que mt, es decir, el torque, va a ser igual al diámetro multiplicado por una constante, que es un factor K, ¿ya? Que tiene relación con si el tornillo tiene unas ciertas características, que ya se lo voy a explicar, por el AS, que es un área de la sección, por el delta L, que es el límite de fluencia, y por una relación del límite de fluencia versus el... y más bien dicho, es como una relación de seguridad, ¿ya? Entonces, nosotros lo que acá tenemos es la fórmula que la vamos a copiar en nuestra pizarra, ¿ya? La fórmula dice de que el torque que le tenemos que dar, y que lo que es el torque también, que eso muchas personas no lo entienden. El torque, a ver, dando una explicación antes de continuar con la fórmula, el torque, a ver, si nosotros tenemos este hexágono acá, ¿ya? A ese hexágono nosotros ponemos, por ejemplo, una llave de boca o de punta, como le llaman algunas personas, ¿ya? Aquí estamos haciendo solamente a modo de ejemplo. Entonces, el torque, cuando nosotros queremos efectuar el aprieto de este tornillo, por ejemplo, que este tornillo tiene esas marcas y tiene un determinado diámetro y una determinada cantidad de pulgadas, lo que nosotros hacemos con esa llave es ejercer una fuerza, ¿ya? Ahí vamos a ejercer una fuerza por una determinada distancia. Una fuerza por una determinada distancia. Entonces el torque va a ser igual a fuerza por distancia. Eso es torque. Y esto se tiene que respetar, porque si no lo respetamos, los tornillos o los pernos nos van a quedar sueltos o nos van a quedar muy apretados y vamos a dejar muy tensionado el tornillo y podemos llegar a cortar el tornillo con tanto aprieto. Entonces lo que nosotros tenemos que respetar es la distancia y la fuerza que estamos ejerciendo. Obviamente nosotros no tenemos un marcador de fuerza en nuestros brazos o en nuestras manos. Y para eso se utilizan unas llaves especiales que se denominan llaves dinamométricas y que vienen con graduaciones de fuerza por distancia. Y vienen en unidades que son como fuerza, vienen por ejemplo libras multiplicado por distancia, que pueden venir por ejemplo pies, o pueden ser libras multiplicado por una distancia que podrían ser pulgadas. Esto en el sistema inglés. Y en el sistema métrico podría ser, por ejemplo, newton multiplicado por una cierta distancia, que son metros. O podrían ser decanewton multiplicado por una distancia. O podrían ser decanewton multiplicado por una distancia en milímetros, ¿ya? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, fuerza por distancia. O podrían ser kilogramos por milímetros. Fuerza por distancia, ¿ya? Entonces todo esto es información, digamos, que la vamos a necesitar para la continuación del ejercicio. Cuando nosotros tenemos esta información, ahora la tenemos que procesar con la ecuación de torque del sistema inglés. Entonces, el torque
va a ser igual al diámetro multiplicado por la constante K, multiplicado por el componente que se llama el área de la sección, multiplicado por el elemento que se llama delta L, que es el límite de fluencia, multiplicado por este, podríamos decir, factor de seguridad, ¿no? Por tanto, esta información que nosotros tenemos la vamos a empezar a procesar para este tornillo de media US que tiene 3 marcas en su cabeza. Entonces, este tornillo que tiene un determinado torque que le tenemos que dar va a ser igual al diámetro, que es media pulgada, multiplicado por un factor K. ¿Qué significa el factor K? Ahora se lo explico. El factor K tiene relación, aquí está, ¿ya? El factor K tiene relación con el tipo de tornillo, principalmente. Y si es que ese tipo de tornillo lo vamos a posicionar en seco o con lubricación. Lo normal que nosotros apretamos un tornillo, siempre va a ser un tornillo que está en seco. Y es de este tipo nuestros tornillos. No son tornillos galvanizados, sino que son un material, digamos, de acero, le llaman acero negro y vienen de un color bastante oscuro. Y nosotros vamos a ocupar el factor K, el valor intermedio, entre el 0,2 y el 0,3. Es decir, nosotros vamos a ocupar el valor 0,25. Y la letra P es el coeficiente de seguridad que nosotros vamos a utilizar. Para todos los tornillos que tienen hilos por pulgada se utiliza el coeficiente 0,7. Entonces, acá lo que nosotros tenemos que hacer es multiplicar esa media pulgada por este coeficiente, ¿ya? Que son datos obtenidos de tabla, y que lo pueden ubicar ustedes perfectamente en información, digamos, en internet, pueden encontrarlo. Y después acá dice por el área de la sección. ¿Y cuál es el área de la sección? El área de la sección, primero que nada, nosotros vamos a encontrar que el tornillo, cuando lo habíamos dibujado, en la parte, digamos, superior, el tornillo algo, digamos, es así. Así es el tornillo, ¿ya? Estamos simulando un roscado, ¿verdad? Y esta parte central, existe lo que se llama el diámetro del núcleo. Y esta zona central es la zona donde se cortan los tornillos. Los tornillos no se cortan en el diámetro más grande, sino que se cortan en este diámetro que se denomina diámetro del núcleo. Está marcado con color rojo. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer, estimados, es primero poder determinar cómo lograr sacar ese diámetro del núcleo. Y ese diámetro del núcleo se saca de la siguiente manera. Nosotros decimos de que el diámetro del núcleo es igual al diámetro exterior de la rosca menos 2 profundidades de filete. ¿Y cómo se obtiene entonces la profundidad del filete para una rosca que tiene hilos por pulgada? La profundidad del filete se obtiene con la constante 0,6403 pulgadas, lo anoté como inch, lo vamos a dar como pulgadas, dividido por la cantidad de hilos por pulgada que le corresponden a la rosca con la cual estamos trabajando. Ese 6403 es un valor constante. Y ese valor constante se lee como 6.403 10 milésimas de pulgada. Entonces, cuando nosotros desarrollamos esto, tenemos que reemplazar el TPI que le corresponde, que son la cantidad de hilos por pulgada, que ya lo habíamos sacado de otra tabla, y le corresponde exactamente a 13 hilos por pulgada, 13 TPI. Entonces, hacemos el reemplazo y decimos de que la profundidad del filete va a ser igual a 6.403 10 milésimas de pulgada dividido por la cantidad de hilos por pulgada del elemento que estamos estudiando, en este caso, que serían 13 hilos por pulgada, sin ninguna unidad, así tal cual. Y esto nos da como resultado lo siguiente.
nos da como resultado lo siguiente. Veamos acá. Tenemos entonces 0.6403 dividido por 13. Y eso nos da exactamente 0.049. ¿Ya? Vamos a evitar, para evitar, digamos, cualquier confusión, vamos a trabajar con todos los decimales para después terminar con dos decimales final, para que no se produzca una progresión del error. Entonces, nuestra profundidad de filete va a ser igual a 0.049, ¿ya? 25, 38, 46, 15. Y estas son pulgadas. ¿Ok? Entonces, ya tenemos la profundidad del filete. Pues bien, ahora reemplazamos la primera ecuación que hemos dibujado, o que hemos escrito arriba, y vamos a rellenarlo acá en un cuadrito que quede un poco más ordenado. Así. Ahí sí. Entonces nos quedaría de que el diámetro del núcleo, lo vamos a dar como letra N, solamente es igual al diámetro exterior. Ya sabemos que el diámetro exterior es de media pulgada. Ahí está, media UNC, por lo tanto media pulgada. Entonces va a ser el diámetro exterior, que serían media pulgada, ¿ya? Menos, paréntesis, 2 por profundidad del filete, 0.049 y varios decimales más pulgadas. Entonces, ya con esto vamos a obtener nuestro diámetro de núcleo, que va a ser igual a ese resultado por 2, y nos da este resultado, 0.098 y varios decimales más, y entonces nosotros decimos después, lo vamos a hacer exactamente igual como está escrito, entonces vamos a poner paréntesis, vamos a poner un medio, cerramos en paréntesis, menos answer, y eso nos da como resultado exactamente eso que está escrito ahí, que serían 401 milésimas y varios valores más, 0. Milésimas de pulgada, ¿ya? 0.401 milésimas, pero con varios valores más que sí los vamos a anotar para evitar lo que les mencionaba, que se denomina la producción del error. Y estas serían pulgadas. Ya tenemos diámetro del núcleo. Ahora, ¿para qué tenemos el diámetro del núcleo? Ese diámetro lo tenemos para obtener el radio, porque el radio va a ser igual al diámetro, en este caso diámetro del núcleo, partido por 2. ¿Y por qué tengo que obtener el radio? Ya lo vamos a explicar. Entonces, nuestro radio va a ser igual a ese diámetro que tenemos escrito ahí, pero dividido por 2. Y obtenemos entonces un radio de 200 milésimas, vamos a anotar todos los valores, 74, 61, 538, 61, ahí lo vamos a dibujar mejor, 538 pulgadas. Entonces ya tenemos nosotros el radio. Y al tener el radio, nosotros podemos hacer lo siguiente, podemos decir de que el área de la sección va a ser igual a pi, vamos a dibujar un poquito mejor ahí, pi por el radio al cuadrado. Entonces, nosotros ya tenemos la información para obtener el área de la sección y poder reemplazar este número en la ecuación original de torque. Entonces va a ser pi por paréntesis, el radio que sería 0.274, 61, 538 pulgadas, y esto lo mismo al cuadrado. Y eso nos da como resultado lo siguiente. Este valor lo elevamos al cuadrado. Y ese valor que elevamos al cuadrado lo multiplicamos por pi. Ahí está, orden de los factores no altera el producto, y obtenemos exactamente ese resultado, que sería que
el área de la sección va a ser igual a 126 milésimas, vamos a dar todos los valores, 603, 126, 603, 0998. Pulgadas por pulgada y nos quedan las pulgadas cuadradas. Y este valor que está acá es el que vamos a reemplazar en la fórmula original. Vamos a ver si nos queda un poco mejor ese rectángulo ahí para poder cerrar este resultado. Ahí sí. Entonces, 0.0126. Y esto es lo que va escrito acá. Entonces nos quedaría 0.0. Vamos a notar un poco más grande. Sí. 0.0. No era 0.0. Era 0. Exacto, 0.126. 126, después venía un 6 y un 0, ¿ya? 30,998. 30,998. Y estas son pulgadas al cuadrado. Estamos acá un poco cortos con la pizarra, pero la vamos a desplazar unos segunditos, aquí, unos milímetros. Nos vamos a demorar un segundito en desplazar esto. A ver si me permite desplazar, sí, me permite desplazar acá. Y por ahí. Ahí desplazamos. Sí, todavía me permitía un poquito más. Vamos a poder desplazar acá. Ok, entonces ahora tenemos que multiplicar ese resultado por el delta L. Entonces el delta L acá ponemos multiplicar y el delta L lo habíamos obtenido ya de la marca del tornillo. Entonces el delta L que está aquí eran por tabla 85 kpsi, que significan 85.000 libras partido por pulgada al cuadrado. Y entonces vamos por acá, se me pasó la otra fórmula, ahí sí. Entonces multiplicamos por 85.000, y estos serían libras partido por pulgadas al cuadrado, multiplicado por esta relación de tensión que hay, en realidad es un coeficiente de seguridad que es el 70%, es decir, por 0,5. Entonces ahora aprovechamos de eliminar esa unidad con esa unidad y nos quedaría entonces pulgadas multiplicado por libra o libra multiplicado por pulgada. Y desarrollamos entonces nuestra fórmula. Ya tenemos anotado ese número, que es este número central. Y ese número central lo vamos a empezar a multiplicar por estos dos primeros números que se encuentran acá. ¿Ya? Entonces lo voy a anotar tal cual. Ya sabemos que esto es 0,5, pero lo voy a anotar como corresponde. Entonces vamos a poner multiplicado, paréntesis, 1 dividido por 2, y voy a cerrar el paréntesis, y vamos a multiplicar, cerrar el paréntesis, y vamos a multiplicar por 0,25, y vamos a multiplicar por 85.000, y vamos a multiplicar por 0,7, que acá está el 0,7 al final, que es este factor de seguridad, por 0,7. Y esto nos da como resultado 941,61. Entonces nos queda de que el torque es igual a 961,61. Aquí yo dejo dos decimales, ¿ya? Y las unidades que nos quedan serían libras por pulgada. Entonces normalmente las llaves de torque y las tablas de torque vienen normalmente en libras por pie. Por lo tanto, si un pie son 12 pulgadas, esto lo dividimos por 12. Vamos a notar bien ahí el signo de división.
Esto lo dividimos por 12, ¿ya? Y nos queda entonces el resultado en pies, dividido por 12. Igual, nos queda 78,46. Entonces, el torque va a ser igual a 78,46 libras por pie, por FT. ¿Mm? Entonces aquí, bueno, yo lo puse en inglés de nuevo, por la costumbre, digamos, esta, pero esto en el fondo es pulgada, y el FT, que es pie, lo vamos a borrar también, libras por pie, libras, porque si no estaría mezclando español con inglés, entonces vamos a notar libras por pie, que es lo mismo que decir foot, o pounds, es exactamente lo mismo. Y nos dio este resultado, 78,46 libras por pie. Entonces nosotros tenemos que el torque, y con una llave dinamométrica, conocida como llave de torque, para un tornillo que tenga la siguiente marca. Ahí está el hexágono, vamos a tratar de hacer un poco mejor. Está nuestro, a ver si nos resulta acá. No. Ahí lo vamos a dibujar ahí manual nomás. Y que tenía esas marcas. Y este hexágono que tenía esas tres marcas, y que era de una rosca de media, media UNC, le corresponde un torque de 78,46 libras por pie. Entonces vamos a verificar en una tabla que tenemos acá, que es una tabla de torque, y aquí tenemos una tabla de torque, ¿ya? Entonces acá buscamos nosotros la rosca, ahí tenemos la rosca de media, vamos a agrandar esto un poquito, ¿ya? Vamos a agrandar esto, y aquí está la de media, aquí está la de 13 hilos por pulgada o 13 TPI, rosca común, y buscamos entonces la que tiene tres marcas. La que tiene tres marcas habíamos dicho hace un rato atrás que era grado 5. Al principio dijimos que era grado 5, ¿ya? Y eso está también en las tablas, digamos, grado 6, número 5, a ver si lo podemos recordar acá. Me voy a ir por acá. Aquí está, ahí lo habíamos escrito, que es un grado 5. Entonces, nuestro resultado dio esto, 78,46, y los datos de tabla, que nos dicen los datos de tabla, que el torque tiene que ser para esa rosca, que es una rosca grado 5, entonces ahí está el grado 5, que el torque tiene que ser entre 71 libras por pie y máximo 82 libras por pie. Y nuestro cálculo nos dio 78. Ahí está, 78,46. Y podemos torquear entre 71 y 82. Eso es respecto al cálculo de torque de roscas que son con hilos por pulgada, ¿ya? Es decir, British Standard Weaver, UNC, British Standard Fine y Unified National Fine, UNF.